¿Qué me dicen entonces, muchachos? ¿Qué representa o qué significa para ustedes un simpático mimético? Eso sería fármacos o principios activos que digamos actúen similar a los que actúen, que tengan un efecto sobre sobre el sistema simpático, por ejemplo. Sí, ¿y qué tipo de efecto sería? Aumentar la frecuencia cardíaca podría ser uno. Sí, Daniel Felipe. ¿Qué otro efecto podríamos tener con un simpático mimético? ¿Quién le ayuda a Daniel Felipe? ¿Qué otros efectos podríamos tener? De pronto un vasoconstrictor. Un vasoconstrictor, sí, Gabriel. ¿Qué otro? Aumento de la resistencia vascular, dice Esteban. Diana Sofía nos dice que aumenta el tono muscular. ¿El tono muscular de dónde, Diana Sofía? Fíjense que Andrés Mauricio está diciendo que produce broncodilatación. Si me produce broncodilatación es porque me relaja el músculo liso a nivel bronquial. Entonces, el músculo liso visceral es el que nos va, el que nos puede aumentar o disminuir de tono. Cuando yo estimulo el músculo liso a nivel bronquial, a nivel uterino, lo que estoy haciendo es relajar. Ahí es donde nos debemos tener cuidado con el tipo de respuesta que está dando. Y Daniel Felipe me dice inhibición o disminución de procesos digestivos. ¿De cuál proceso, Daniel? Ahí también tienes que entrar a precisar porque yo puedo estar pensando en secreción gástrica o en secreción de jugos intestinales o puedo estar pensando en el tono del músculo liso. Entonces, ahí también hay que revisar a qué función me refiero puntualmente. Entonces, ¿cómo puedo definir un simpático mimético? ¿Qué dice Juan Pablo Veru? ¿Cómo puedes definir un simpático mimético, Juan Pablo? Juan Pablo como que no está. Entonces, Laura Natalia Naranjo. Pues puede ser como un fármaco capaz de, pues capaz de producir vasopresión o, bueno, puede ser como, digamos, como un agente que actúa como los mismos receptores para producir ciertos efectos en el sistema simpático. ¿Actúan los mismos receptores de quién? Pues puede ser en los receptores, en neurotransmisores, como en los dopaminérgicos, así. Entonces, efectivamente el simpático mimético es aquel fármaco que remeda o simula la respuesta del neurotransmisor o del ligando endógeno. Entonces, si estamos hablando del simpático, será por supuesto de las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina. Y efectivamente, pues eso va a hacer que se me presenten, dependiendo de los receptores donde estamos trabajando, que se me presente la misma respuesta, de pronto en la misma o menor intensidad de la del neurotransmisor, pero hay algún tipo de señalización intracelular. Entonces, bien, aquí hay que revisar volver a pensar,
¿Cuáles son los neurotransmisores del autónomo? ¿Cuáles son los del simpático y los del parasimpático? Que yo sé que hasta ahí ustedes lo tienen absolutamente claro. Ahora viene, en el músculo liso bronquial, ¿cuáles son los receptores que tenemos? ¿Qué me dice Juan Guillermo Converse? Juan Guillermo no está, entonces vamos con Iván David Sánchez. Profe, los beta 2. Exacto, Iván David. Entonces, en el músculo liso bronquial tengo un gran predominio del receptor beta 2 en ese músculo liso. Entonces, me interesa muchísimo ese beta 2. Ahora me dice en corazón cuáles son los receptores predominantes que dice Giovanni Mora. Los beta 1. ¿Tú eres Joanle? Yo antes, sí. Ah, ok, discúlpame. Ok, son los beta, ¿qué me dijiste? Beta 1. Beta 1, exactamente. Entonces, yo ya voy ubicando, corazón me predominan receptores beta 1 en lo que es sistema cardionector, es decir, estoy hablando de la parte eléctrica, todo lo que es nodo sinoauricular, lo que es el nodo auriculoventricular, el haz de His, ramas derecha e izquierda, y suspiras de Purkinje, predomina el receptor beta 1, pero también en lo que es miocardio, me está predominando. Ya en arteria coronaria, como estoy hablando del músculo liso vascular, pues voy a tener un mayor predominio de los beta 2 en el músculo liso vascular de la coronaria, ojo con eso. Bien, entonces, teniendo así las cosas, ¿cuáles son las patologías que vamos a intervenir desde el punto de vista farmacológico? ¿Qué dicen? ¿Qué me dice? Camila, dale. Profe, no sé, pues algo como con insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Una, listo. ¿Quién me da otra patología que podamos intervenir desde el autónomo? ¿Qué dice Diego Esteban Mesa? Diego Esteban no está. Dana Sorani. Dana Sorani Yemayusa. Tampoco está. Dana Rangel. Dana Rangel tampoco está. Daniela Catalina. Tampoco Daniel Alejandro. Profe, en el chat están participando. Ay, ¿me lo lees, porfa, porque no lo estoy viendo? Sí, señora. Esteban dice hipertensión. Sí, Diego Mesa dice asma. también. Por ahora, bueno, está otra vez falla cardíaca. Por ahora está eso. Entonces, 3 patologías inmensas: falla cardíaca, hipertensión, asma, y dependiendo de la edad gestacional, yo puedo también intervenir la amenaza de parto prematuro, pero también podría intervenir trastornos de la motilidad gastrointestinal, hablando de todo el autónomo. Entonces, hay varias patologías donde es fundamental que ustedes tengan claro la distribución de los receptores para poder saber cómo lo intervengo y cuando lo intervengo, qué efectos se me pueden presentar. Gracias, Camila. Bien, entonces,
los simpático-miméticos, ¿qué son? ¿Agonistas o antagonistas? Agonistas. Sí, Gabriel, y si son agonistas, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de una agonista en general? Esas las precisamos en farmacodinamia. Ya te escribieron que afinidad de actividad intrínseca. Afinidad y actividad intrínseca, exactamente. Y para tener afinidad, ¿qué es lo que tienen que tener en común con el ligando? Estructura química similar. Claro, la estructura química. Entonces, miren, la noradrenalina, bueno, ahorita les muestro la estructura. Solamente aquí es las acciones que me modula el simpático. Ustedes me van a decir si eso es cierto o no es cierto. Me dice que tiene acción excitatoria periférica en músculo liso. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo interpretan ustedes cuando se habla acción periférica excitatoria en músculo liso? Y después dice acción inhibitoria periférica, también en músculo liso. ¿Qué piensan de esas dos acciones? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es factible que eso se dé así? Sí, porque hay diferentes receptores en diferentes zonas. Muy bien, Nicolás, ¿cómo sería esa excitatoria periférica? En el músculo liso vascular de la mayoría del cuerpo, excepto en los bronquios y las coronarias. Y en las coronarias, como tiene el receptor B2 y no el B1, entonces tiene acción inhibitoria periférica. Exactamente. Y fíjense que vuelvo al ejemplo del útero. El útero, el músculo uterino es sensacional porque de acuerdo a la edad gestacional me va predominando una población de receptores. Hacia el tercer trimestre del embarazo se me incrementa la población de receptores beta 2, lo que lo hace muy sensible a esta intervención cuando empieza una actividad contráctil prematura. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo intervenir hacia el tercer trimestre del embarazo, hay mejor respuesta al útero inhibidor o al simpático mimético porque la población de receptores es mayor. Entonces, aparte de que en los órganos me predominan, siempre hay una población predominante, pues la respuesta, por supuesto, se me manifiesta dependiendo de ella. Entonces, lo que habíamos hablado, que en el músculo liso vascular, como dijo Nicolás, tengo los dos tipos de receptores, alfa 1 y alfa 2, postsinápticos, y eso me asegura que el efecto vasoconstrictor predomine sobre el efecto relajante que tiene el agonismo sobre los receptores beta 2 que están en menor cantidad. La inhibitoria periférica, lo que ya hablamos, la excitatoria cardíaca, ustedes lo dijeron, tenemos predominio de receptores beta 1. Cuando yo estimulo receptor beta 1 cardíaco, me aumenta la frecuencia, o sea, hay una respuesta inotrópica positiva, me aumenta la excitabilidad cardíaca, es decir, me tiene un efecto vasometrópico positivo, me aumenta la velocidad de conducción aurículo-ventricular, es decir, hay un efecto dromotrópico positivo y además me aumenta la frecuencia cardíaca por estímulo sobre el nodo sinoauricular y eso es un efecto cronotrópico positivo. Las 4 propiedades del corazón me las incrementa por mediación del receptor beta 1. Acciones metabólicas. ¿Cuáles serán esas acciones metabólicas? Hiperglicemia, Esteban, sí señor. Entonces yo tengo un aumento
en la glicemia tengo también, me puede afectar ese perfil lipídico. Lo vimos que el receptor beta 3 tiene alguna injerencia en la producción de ácidos grasos. Probablemente, porque eso todavía no está como tan determinado, tenga alguna posibilidad en la regulación del trastornos lipídicos. Acciones endocrinas, lo vimos, me disminuye la secreción de insulina, me aumenta la producción de glucagón directamente. ¿Y cuáles serán esas acciones sobre el sistema nervioso central? ¿A qué se referirá? Que un agonista del simpático tenga acciones sobre el sistema nervioso, si hemos dicho todo el tiempo que es periférico. ¿Cuál será la injerencia ahí? ¿Alguien se anima? Una pregunta. A nivel del sistema nervioso central, yo tengo neurotransmisores excitatorios, entre ellos está la noradrenalina. Yo puedo modular la noradrenalina del sistema nervioso central modulando el simpático. Sí, señor. Indirectamente lo puedo hacer, que es ese feedback que nosotros tenemos, esa capacidad de recaptarse que tiene el neurotransmisor. Entonces también lo puedo hacer a nivel central cuando yo bloqueo, por ejemplo, la recaptación, aumento la cantidad de noradrenalina, y ese aumento de la cantidad de noradrenalina, por ejemplo, en zonas como el hipocampo, son las que me van a ayudar a mejorar estados como la depresión. Entonces, ahí es una de las posibles teorías que se puede trabajar en el manejo de la depresión. Entonces, fíjense que yo puedo tener todas estas acciones, y estas acciones las tiene la noradrenalina, la puede tener la adrenalina y la dopamina también. Pero los fármacos se busca que sean un poco más selectivos, como tratando de limitar el efecto sistémico que puedan tener para disminuir la cantidad de efectos adversos, cuando yo ya estoy hablando de fármacos sintéticos. Bien, entonces, vamos acá, ahora sí con la estructura química. La noradrenalina se caracteriza, y las catecolaminas en general tienen esta estructura en común, que son el anillo bencénico con su presencia de 2 hidroxilos, siempre puede que la tengan en diferente posición, pero hay 2 hidroxilos de base. Tengo una cadena lateral con un carbono alfa, un carbono beta y un grupo amino al final. Entonces, cuando ustedes revisan la estructura de cualquier simpático mimético, van a ver que tiene en común este esqueleto. Se le hacen reemplazos en el anillo terminal o aquí en el carbono beta. Los hidroxilos siempre se mantienen, como les digo, me puede cambiar de posición, pero al mirar el citoesqueleto del simpático mimético, esa es la base. Entonces ahora yo voy a tomar como modelo el asma. Ustedes lo dijeron, es una de las patologías que yo puedo modular, y para el abordaje de los simpáticos miméticos que utilizo en asma, hoy me voy a referir únicamente a simpáticos miméticos, aunque hay otros grupos farmacológicos que funcionan. Entonces, en este esquema vamos a utilizar el abordaje de la prescripción razonada que está dada por la Organización Mundial de la Salud. En este tenemos 8 pasos. La identificación del problema,
los objetivos terapéuticos, cuáles son las intervenciones que yo puedo hacer para alcanzar los objetivos terapéuticos, ya sean farmacológicas o no farmacológicas. También tenemos, un segundo, también tenemos, pues siempre haremos el inventario de grupos que por supuesto dependiendo del paciente, yo voy a escoger uno u otro. Pero cada vez que yo pienso en una patología, automáticamente despliego cuáles son mis alternativas farmacológicas. Una vez tengo el inventario, pues yo ya tengo que entrar a ver cuál es el perfil farmacológico, cuál es la conveniencia y cuál es el perfil de seguridad. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere cada ítem? El perfil farmacológico, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo entienden? Tal vez las acciones posibles, tanto deseadas como no deseadas. Bueno, Diana, acá te voy a hacer el perfil farmacológico fundamentalmente. Cuando hablamos de eso, yo me refiero a cuál es el mecanismo de acción, cuáles son sus blancos de acción y cuál es el efecto farmacológico esperado. El efecto farmacológico esperado. Básicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? A la farmacodinamia. Entonces, todo esto, el perfil farmacológico es básicamente la farmacodinamia, pero fíjense que Diana Sofía nos estaba diciendo las reacciones adversas. Saco lo adverso. Aquí solo me estoy refiriendo al efecto que se espera, cómo lo logra, en dónde lo logra. Perfil farmacológico. La conveniencia, ¿a qué se referirá? Que sea en la condición indicada. Entonces, aquí la conveniencia me cambia un poquito y hace más referencia al estudio de todos los procesos cinéticos del principio activo, la vía de administración y por supuesto, ya aquí ya lo voy enfocando es al paciente. Si el paciente tiene problemas para deglutir, entonces cuál es la vía que le voy a utilizar. Si el paciente tiene antecedente de alcoholismo y se me biotransforma a nivel hepático, entonces qué va a pasar con las concentraciones séricas. Entonces aquí yo ya voy a tener más en cuenta los aspectos farmacocinéticos. Ay, caray, los aspectos farmacocinéticos que la farmacodinamia, o sea, toda la farmacocinética, pero en el paciente en particular. Ya no es que se me metaboliza a nivel hepático, se elimina por vía renal y se absorbe por vía oral, no. Es en este paciente que tiene alcoholismo y que tiene una cirrosis hepática, cómo se me va a biotransformar, qué va a pasar con la biotransformación. Entonces, es ese punto. Este paciente no puede recibir nada por vía oral. Entonces, ¿cuál va a ser la vía de administración que yo voy a utilizar? ¿Existe la forma farmacéutica para administrarle por esa vía? Entonces, ahí empezamos también a buscar cuál es el fármaco que le sirve más al paciente, pero desde el punto de vista de administración y farmacocinética. Y viene el último punto, el perfil de seguridad. ¿A qué se refiere? ¿Qué dicen? ¿A qué se refiere el perfil de seguridad? No sé si tal vez a las contraindicaciones posibles, o sea, como a los efectos secundarios. Claro, Camila, ahora sí lo que nos decía Diana Sofía. Entonces, las reacciones adversas entran acá. Entonces, si el paciente es asmático y el fármaco me produce broncoespasmo, por supuesto que yo no lo voy a utilizar
estaría contraindicado en este. Entonces yo voy a hablar de contraindicaciones absolutas y relativas, las reacciones adversas y las precauciones que yo voy a tener. Y por ejemplo, cuando yo miro interacciones, por supuesto que las voy viendo desde la farmacocinética o aún desde la farmacodinámica. Entonces, en el perfil de seguridad vuelvo, si las reacciones adversas del fármaco solito son tales, pero si el paciente está recibiendo tal fármaco, se me puede desencadenar una situación en particular por interacción, ya sea cinética o farmacodinámica. ¿Eso está claro? Sí, señora. Ok. Entonces, fíjense que aquí yo estoy haciendo dos ejercicios importantes. Estoy desplegando todo lo que existe disponible para manejar una patología en particular, pero ya lo empiezo a ver sobre el individuo con este punto. Y ya, cuando yo ya he hecho el análisis, viene ahora sí, cuál es el fármaco que yo le voy a escoger porque le conviene más, desde la farmacodinamia, desde la seguridad y la farmacocinética. Es decir, cuando yo ya comparé todos los grupos haciendo este ejercicio, pues ahí sí digo, a este paciente le voy a dar metoprolol para su hipertensión. ¿Por qué? Porque las razones que yo tenga, cinéticas y farmacodinámicas. Y viene este otro punto que tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo a identificar que el paciente o el cuidador nos hayan entendido cuáles son esas instrucciones que yo le voy a dar al paciente. Por ejemplo, levotiroxina, el paciente tiene hipotiroidismo. Necesito darle la levotiroxina, pero tengo que asegurarme que el paciente me entienda que no se la va a tomar en cualquier hora del día. Tiene que ser en la mañana, tan pronto se despierta y que solamente puede comer media hora después del desayuno para que tenga una correcta absorción, para que su biodisponibilidad sea adecuada y cumpla con el efecto farmacológico que esperamos. Entonces, esas instrucciones, el horario, la posología, en qué condiciones relacionada uno con los medicamentos, cuáles son las reacciones adversas que él va a presentar, pues posiblemente, cuáles va a esperar, cuáles son posibles, qué debe hacer, si hay alguna que sea seria, pues darle las señales de alarma cuando debe ir a consultar, si la llega a presentar. Entonces, siempre ser muy claros. Este punto yo creo que es el más importante. Ustedes pueden haber hecho todo un ejercicio semiológico de diagnóstico, haber hecho este análisis impecable hasta llegar a la selección del medicamento. Pero si yo no soy clara en el momento de darle las instrucciones al paciente, perdí todo el proceso. Y viene el otro punto. Ok, yo le mando toda la prescripción, pero ¿y cuándo debe volver el paciente? ¿Cuándo lo voy a revisar? ¿En qué momento? Si es un hipotiroidismo, yo no lo voy a hacer ir a la semana. Debe volver cuando ya la levotiroxina de verdad haya tenido la oportunidad de mostrar sus efectos farmacológicos. Y en el caso de la levotiroxina, estoy hablando de la hormona, pues es a las 6 semanas. A mí no me sirve citarlo a los 15 días porque no voy a hacer ajustes. Me logran los niveles a las 6 semanas. Solo el paciente debe volver si ya me hace signos, si a los 15 días me está haciendo signos de taquicardia, diarrea, ansiedad, nerviosismo, eso quiere decir que la dosis está muy alta para el paciente y ahí sí yo tengo que ajustarlo. Pero si el paciente no tiene ninguna reacción adversa con la levotiroxina, yo voy paulatinamente haciéndole control de sus niveles cada 6 semanas para verificar cómo van y ahí sí hacer el ajuste, porque de lo contrario lo hago en un momento en que todavía no ha alcanzado los niveles que deben ser. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Ok.
Entonces, son estos 8 puntos y si ustedes se dan cuenta, muchachos, estos 8 puntos ustedes los van a lograr apropiar y manejar de aquí hasta cuando dejen de ejercer. Y al día de hoy, este ejercicio de 8 puntos se está haciendo en 20 minutos que dura una consulta. Por supuesto que eso es con la experiencia, con la práctica, con el ejercicio, lo van a alcanzar. Por lo pronto a ustedes les va a parecer muy largo, muy tedioso, qué jartera esa profe como soba. Pero finalmente es lo que hacemos en 20 minutos para que el paciente salga bien formulado, para que al paciente se le haga un muy buen seguimiento y para que haya un éxito terapéutico en el manejo de su patología. Entonces, así que no se me desanimen por lo largo del ejercicio, pero realmente esto asegura que ustedes tengan un buen desempeño. Bien, vamos con el primer punto. Identificar el problema. Entonces, vuelvo y los contextualizo. Yo estoy trabajando simpático-miméticos, pero lo voy a manejar a partir de una patología y es el asma. Entonces, nuestro problema aquí, ¿cuál es? El asma. ¿Cómo la defino? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cómo es la fisiopatología del asma? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo la diagnostico? ¿Cómo la clasifico? ¿Y cuál es la evolución natural? Ustedes así cojan una gripa, una pinche gripa. Tienen que hacer estos 7 pasos de la identificación del problema. Entonces, ¿cuál es la definición del asma? ¿Quién me la dice? ¿Qué es el asma? Heiber Contreras, ¿qué dice? Chicos, no importa que no la hayan visto, que no la tengan clara, pero para ustedes, ¿qué es el asma? Pues es una inflamación crónica de, pues de las vías respiratorias. Una inflamación crónica de la vía aérea, eso es cierto. ¿Es frecuente o no es frecuente? ¿Cómo es esa epidemiología? Sí, pues sí es frecuente. Es frecuente, pero primordialmente es más frecuente en los niños. Entonces yo tengo que conocer esa epidemiología porque me puede cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo la epidemiología del asma aquí en Colombia, país del trópico, a la epidemiología del asma en Estados Unidos con estaciones y por supuesto me va a cambiar esa epidemiología de acuerdo a la estación. Entonces yo tengo que contextualizar la patología en donde estoy. Camila dijo, es una inflamación crónica de la vía aérea. Esteban, ¿estás de acuerdo? Gabriel, ¿qué dice? Gabriel José. Pues yo diría más que todo que sería una patología que por medio de unas crisis asmáticas genera una broncoconstricción, generando como una patología restrictiva. Bueno, tú ya me estás hablando de algo que se llama la evolución natural, que tú ya me estás diciendo, se me están dando unas crisis, pero que me puede terminar, eso quiere decir que ya a lo largo del tiempo yo puedo tener un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, no quiere decir que todos la hagan, pero puede ser una de sus complicaciones y parte de ese curso de la patología cuando no tiene una buena intervención. Eso es cierto, pero efectivamente sí me parte de la inflamación, entonces yo tengo que conocer aquí qué es lo que está pasando, por qué de ese broncoespasmo voy a terminar en una enfermedad restrictiva. Tengo que conocer todos esos. ¿Hay factores de riesgo? Laura Álvarez. Yo diría que sí, profe, como los generadores de alergias. Sí.
¿Cuáles son? Como polvo, polen. Siento que difiere de las personas. Sí, claro. Entonces tengo que identificar si es de origen alérgico o si hay un componente hereditario, porque puede haberlo, o es mixta, pero poder identificar desde mi interrogatorio, entonces fíjense que ustedes desde la historia clínica, cuando hacen el interrogatorio, yo tengo que ir viendo, oiga, ¿qué es lo que le dispara el asma a ese pobre adolescente, adulto o el niño? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En su familia hay historia de asma o no? Y viene ahora el otro punto que yo debo tener claro. ¿Cómo diagnostico el asma? Entonces, yo sé que la clínica es súper importante y eso a ustedes nunca se les va a olvidar cuando vean a su paciente con una crisis asmática. Pero además hay una serie de paraclínicos que me ayudan y soportan mi diagnóstico de asma. Y viene el otro punto. En medicina todo lo clasificamos. Entonces, ¿cómo se me clasifica el asma dependiendo de la condición en que está el paciente, de la evolución natural que tiene el paciente? Entonces, esto es lo que me recoge el primer punto. Vamos a desarrollar entonces uno a uno con asma. Entonces, bien lo dijeron ustedes, es ese desorden crónico, inflamatorio de la vía aérea y sabemos que está asociada a una respuesta exagerada que me produce tos, sibilancias. ¿Qué son las sibilancias, Nicolás Uribe? Como silbidos que se escuchan en la respiración. Exactamente. Es decir, es un signo tan característico que a nadie se le olvida cómo es esa sibilancia, que puede ser inspiratoria, expiratoria o ambas. Entonces, la tos más esa dificultad respiratoria con esa presión torácica, que usualmente el asma tiene un componente muy particular y es que es más frecuente en la noche o muy temprano en la mañana. Y por supuesto, pues lleva el hecho de que haya sibilancia, que silbe el paciente cuando entra el aire o sale el aire, quiere decir que hay un componente variable de obstrucción en la vía aérea. Entonces, con eso tengo yo mi definición. Ahora, de la epidemiología, me dicen que en Colombia el 10%, perdón, el 10% de la población tiene asma, pero estábamos hablando del año 2004. Lo que sí es cierto es que es más frecuente en los niños y entre 1 y 4 años tengo el 23% de la población pediátrica. Y de esta población, miren lo importante, el 40% de estos chiquitos al menos han tenido que ir a urgencias o han estado hospitalizados una vez al año. Y en adultos me dice que es el 7.5% y de acuerdo a la Fundación Neumológica Colombiana, la mortalidad del asma es de 1.6 por cada 100.000 habitantes. Es una patología prevalente, especialmente en niños, pero ya después en adultos también la tengo, por lo cual todo médico general debe tener presente que es una de las causas frecuentes de consulta. En un estudio que se realizó en el 2015, tenemos que en mayores de 40 años la prevalencia es del 9%. Hay un subdiagnóstico importante que es casi del 70%, sobre todo en los sujetos que son mayores de 64 años o que tienen más edad con un 79%. Por supuesto que las capitales, Bogotá y Medellín, pues fueron las ciudades con más alta prevalencia y eso se le atribuye por dos cosas, por la calidad del aire, también influye la altura, siendo más en Bogotá. Y otros factores de riesgo encontraron, por ejemplo, que en las mujeres es más prevalente y sobre todo si hay antecedente familiar en primer grado. Y según la Organización Mundial de la Salud nos dice que podría afectar alrededor de 100 a 150 millones de personas en el mundo y causar la muerte a
cerca de 2 millones cada año, lo que quiere decir que es un problema de salud pública y todos debemos hacer un correcto diagnóstico y abordaje de esta patología. Entonces, yo ya sé que es importante, que es prevalente, tengo que ver en dónde estoy. El que se va a ejercer a la costa es probable que le baje la prevalencia, pero si se me va para Pasto o está en Medellín o está aquí en Bogotá, por supuesto tiene que estar muy bien familiarizado. Factores de riesgo, lo que nos comentaron ya. Entonces, ¿cuáles son los alergenos? Entonces, cuando es de origen alérgico, yo sé que si se expone a los ácaros que están en el polvo doméstico, digamos, donde hay alfombras, los peluches, son un buen reservorio de los ácaros. El polen, por supuesto, en Medellín se nos dispara en la época de agosto, especialmente a mediados de agosto. ¿Por qué? ¿Por la Feria de las Flores? Claro, Camila, la Feria de las Flores dispara el asma. Entonces, por el polen. Tenemos que otro factor de riesgo es en pacientes fumadores o los fumadores pasivos. También se nos puede disparar. En algunos pacientes el ejercicio también puede ser detonante, al igual que las sustancias industriales. Con los pelos de los animales hay controversia. Unos dicen que sí, que el pelo del animal eso le causa la alergia. En otros dicen que en asmas psicógenas, pacientes que tienen ansiedad o que tienen algún problema de, emocional, a veces la mascota suele ser un factor protector, pero otros dicen que no, que el pelo de por sí es el que lo está generando. Entonces aquí seguimos como con cierta controversia que hay que resolverla. Lo que sí es cierto es que en los niños, los peluches, ojo con los peluches, hay que estarlos lavando porque son el gran reservorio de los ácaros. Eso ahora, fisiopatológicamente, Gabriel nos habló de la parte macro. Entonces, aquí voy con la parte micro y es, por supuesto, sabemos que hay un alergeno y ese alergeno pues va a hacerme una activación, me dispara esta activación celular, hace que se me incremente la producción de citocinas y ustedes saben que las citocinas, interleucinas, el factor de necrosis tumoral, me va a favorecer la contracción del músculo liso. Pero también se me favorece el infiltrado celular, hay movilización de eosinófilos y neutrófilos que me incrementa aún más las citocinas. Todo esto me lleva a la inflamación de la vía respiratoria y esa inflamación que va a causar en el bronquio, el edema, aumenta la permeabilidad a nivel epitelial. Entonces, este aumento de la permeabilidad me lleva al edema. Hay aumento en la producción de moco y, por supuesto, la permeabilidad vascular. Todo esto es lo que me va a llevar a la obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, fíjense que yo tengo, por un lado, la contracción del músculo liso. Por el otro lado, me aumenta el moco y por el otro lado tengo una respuesta inflamatoria aguda. Todo eso, si se me edematiza la mucosa, se me llena de moco y el músculo me aumenta la contracción, pues por supuesto que la dificultad respiratoria se me va a ver, se me expresa con esa tos persistente, esas sibilancias por la obstrucción que se está generando. Y además tengo otro factor y es que tengo una estimulación de células nerviosas por ese reflejo axonal con la producción de neuropéptidos que hacen que se perpetúe esta respuesta. Si yo la miro en términos de tiempo, miren que tengo reacciones inmunológicas, que es lo que está mediando acá,
Y tengo una fase temprana que se me da en cuestión de minutos y una fase tardía que es la que se me da a nivel celular. Entonces, esta fase temprana pues implica, se deriva del acople de la inmunoglobulina E con el alergeno, y esto hace que los mastocitos me liberen mediadores inflamatorios, como ya les dije, esas citoquinas y otros, que ayudan a que se me perpetúe la fase, la respuesta inflamatoria. Pero por el otro lado, hacia las 6 horas, tengo la activación de los linfocitos T con un incremento de las citocinas. Y por supuesto, estas citocinas, por ejemplo, me van a estimular los eosinófilos con la producción de proteasas, y estas proteasas van a ser las causantes de un daño permanente, que es este daño tisular. Ay, perdón. Y ese daño tisular es el que me va a llevar a esto, a la remodelación aérea. ¿Y qué definimos como esa remodelación aérea? Es ese aumento del tamaño, de la cantidad o el número de componentes tisulares que se me presenta cuando las respuestas son frecuentes. Fíjense que un paciente mal manejado me hace crisis asmáticas frecuentes. Entre más frecuentes sean las crisis asmáticas, es más factible que se me altere esto y me perpetúe la obstrucción, y ahí sí es a donde el paciente me va a llegar probablemente a una enfermedad restrictiva, porque habría cambio de algunos componentes tisulares por fibroblastos. Entonces ya ese componente elástico se me va perdiendo y por supuesto voy a tener el atrapamiento de aire. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos entonces con las pruebas diagnósticas. Por supuesto que tengo la espirometría, pero en urgencias yo tengo posibilidad de mirar la tasa de flujo expiratorio máxima. Entonces puedo tener esto, y tengo otras que son ya de manejo del especialista, como son las pruebas de alergia que se hacen, las pruebas de provocación bronquial o pruebas de punción cutánea. Tengo la radiografía de tórax, que eso pues dependiendo de la crisis yo la puedo solicitar en urgencias, y mi cuadro hemático y los niveles de inmunoglobulina E. Pero con esta yo puedo hacer un diagnóstico y puedo hacerle seguimiento al paciente. ¿Cómo se evoluciona? Entonces dijimos que en los niños, fíjense que en lactantes y escolares es factible que se me presente y no vuelva nunca a presentar cuadros, pero al final de la vida el paciente puede hacer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica agravada por el uso del tabaco. Tengo otras crisis que se me pueden presentar en pacientes que no tienen terreno atópico, es decir, un terreno alérgico importante, que se me puede mantener hasta la adolescencia y de pronto queda como un silencio y se me reactivan cuando son adultos. Otros que van desde niños hasta la adultez en ese ciclo de curación, reactivación, curación, reactivación. Tengo el asma de inicio en la adolescencia o el asma de inicio en el adulto. Entonces, dependiendo de cómo haya sido el curso, pues yo lo único que espero es que cuando dan inicio a las crisis asmáticas, que haya la posibilidad de un buen manejo y un buen abordaje para que no se perpetúe. Muchas veces el asma que arranca aquí en la infancia, como les digo, no necesariamente me termina en un EPOC. Hay factores agravantes como el tabaco o el humo o partículas, porque también viene la parte profesional. Micropartículas, por ejemplo, como fue el caso del asbesto o de estos pulidores que tallan la piedra, el mármol, pues en ellos si no usan los filtros adecuados, fácilmente esas partículas pues, van a llevar a esa inflamación crónica
que me lleva a la restricción pulmonar. Eso es frente a la evolución. La clasificación. Entonces tenemos un consenso que nos clasifica el control del asma dependiendo de la sintomatología y la frecuencia que se presenta. Entonces, para que yo hable de un asma que está parcialmente controlada, tiene que hacerme síntomas por lo menos más de 2 veces a la semana. Que me limite algo de actividad, así sea solo el ejercicio, pero me lo está limitando. Que se me presenten síntomas nocturnos o al despertar. Requiere medicación de rescate, ahorita vamos a hablar de cuál es. Y por supuesto que el flujo expiratorio pico o el volumen expiratorio forzado en un segundo, pues esté por debajo del 80% de lo normal. Y que se me presenten exacerbaciones, fíjense aquí, que sea una o más al año. Entonces, esto es para que sea parcialmente controlada, y la no controlada es si tiene más de 3 de estas características para hablar de un mal control. Entonces, mi definición del asma, yo tengo que definir, está en crisis, está en un periodo intercrisis, es un asma parcialmente controlada, no controlada o sí está controlada. Tiene factores de riesgo, ya pues acá yo ya tengo en cuenta sus pruebas de diagnóstico para poder definir qué quiero hacer con el paciente. Si yo lo tengo en una parcialmente controlada o no controlada, pues yo lo que quiero es pasarlo a un correcto control. Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos que yo me voy a fijar? Control de los síntomas. ¿Qué otro objetivo terapéutico podemos hacer? ¿Qué otro objetivo me puedo fijar, además de manejar los síntomas? ¿Quién se anima o escriben en el chat? Evitar las crisis. ¿Qué otro objetivo? Mejorar la función respiratoria, claro que sí. Reducir las exacerbaciones. Llevar estas pruebas a función prácticamente normal. Y por supuesto, evitar esa limitación de actividad física. Yo quiero que la persona sea lo más funcional posible. Y si se logra detectar cuáles son esos factores de riesgo que lo detonan, pues evitar la exposición a ellos. Y por supuesto, lo más importante es mejorarle la calidad de vida. Entonces, ¿con qué voy a lograr yo todos estos objetivos? Yo ya tengo que pensar con qué puedo controlar los síntomas. Reducir las exacerbaciones y que no se le limite la actividad física. ¿Lo logro con el mismo fármaco o con diferentes? ¿Qué dice? Sí, Esteban, ojalá. Pues, Ojalá yo tuviera uno solo. ¿Qué ibas a decir? ¿Quién iba a hablar? Perdón. yo. Sí, Camila. No, pues que es justamente eso, que la idea sería pues que fuera con solamente uno, ¿no? Exacto. Entonces, chicos, aquí les hago énfasis en 2 cosas. Objetivos terapéuticos es lo que yo quiero alcanzar con el paciente. Habrán objetivos que son a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la patología, pero que ustedes vean, acá solamente estoy diciendo qué es lo que yo quiero alcanzar. Y el último y más grande es que este paciente funcione lo mejor posible en todas sus actividades. Yo aquí no estoy diciendo nada de medicamentos ni de terapia respiratoria, nada. Yo solamente estoy presentando qué quiero alcanzar con él. Y por supuesto, recuerden que una crisis asmática me puede favorecer la mortalidad. Yo quiero ni que se me complique ni que se me muera, eso es lo más importante. Entonces, estos son mis objetivos. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento?
¿Qué tratamiento le puedo ofrecer yo al paciente? ¿Le puedo ofrecer estrategias no farmacológicas? Así como una dieta especial, yo le puedo ofrecer a un asmático una dieta especial. Pues si se desencadena de una alergia como por algún alimento, pues se podría restringir el alimento. Pero Claro, claro, Camila, todo depende de su historia y de cuál es ese factor de riesgo que la desencadena, por supuesto. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, sí, ustedes debieron conocer o todavía están, no sé. Hay unas vainas, unos paqueticos que se llaman los cheese tricks, que son anaranjaditos, o los boliqueso, o incluso ¿cómo se llaman? Los nachos, los tacos, bueno, hay unos paqueticos que ustedes los tocan y les quedan pintados de naranja. Eso, los Doritos, Esteban, gracias. Les queda pintado de naranja la mano. Ese tiene un colorante que es un amarillo especial y ese se ha asociado con broncoespasmo. Entonces hay que averiguarle hasta qué come el niño, si es el caso de un muchacho, un chiquito, qué es lo que está comiendo de todas estas para determinar si existe el colorante por ahí metido. En los jugos, en estos juguitos HIT, en los néctares que traen colorantes, hay que mirarle ese amarillo si lo trae. Y por supuesto, ¿cuáles son mis estrategias farmacológicas? Entonces me las clasifican en 3 grandes grupos, las de rescate, los preventivos y los controladores. Esta imagen es viejísima, es del año 99, pero me gusta porque me da como la claridad de cómo voy arrancando yo el manejo. Y ahorita les voy a traer la actual y se van a dar cuenta que pues, se han incorporado otros grupos farmacológicos, los nuevos hallazgos, pero en términos generales la base del tratamiento está en los agonistas de receptores beta 2 de corta acción. Si es un agonista beta 2 adrenérgico, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el efecto farmacológico esperado? La relajación del músculo liso, por supuesto. Entonces, estos son los de rescate. Ténganlo presente. El fármaco de rescate son mis agonistas beta 2 adrenérgicos, especialmente los de corta acción. Aquí me hablaban de un grupo farmacológico, las cromonas, estas ya salieron del mercado, así que se olvidan de ellos, pero sí tengo los corticoides inhalados. Entonces, este grupo y los de beta, los agonistas de corta acción, son fundamentales para el manejo del asma, especialmente si estoy en crisis. Y acá tengo los controladores, entonces ya no hablo de los de corta acción, sino los agonistas beta 2 de larga acción. Hablo de los antagonistas de leucotrienos, este grupo, y la teofilina, la tengo en el mercado, pero es un fármaco que tiene ventana terapéutica estrecha y nunca está en primera línea del tratamiento porque tiene un perfil de seguridad bastante con muchas manifestaciones a nivel sistémico, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esta yo la dejo reservada para cuando nada me está funcionando, la dejo por allá, pero no es el que manejen cotidianamente. Y en la cúspide me quedan ciclos de corticoide oral. Eso, año 99. Ahora les voy a mostrar 20 años después. Entonces tenemos que ya me dan 5 pasos y tengo corticoides inhalados más los agonistas beta 2 de corta acción. Siguen siendo
los de rescate, pero fíjense que van los de corta acción y otra vez los corticoides inhalados. Y aquí me utilizan corticoides inhalados, pero con uno de larga acción, que el más utilizado es el formoterol. Cuando ya no me ha funcionado estos, entonces, se me siguen, no logro el control adecuado del asma, entra un grupo especial que es ya inmunoterapia específica, dependiendo ya del alergeno que lo pueda estar desencadenando. Aquí yo ya voy con pruebas cutáneas, voy con pruebas de provocación bronquial, pero voy de la mano del alergólogo. Y fíjense que aquí me dice, oiga, no van a usar teofilina. Entonces ahí me quedo quieta. Seguimos con esa misma y acá me entra otro grupo farmacológico, otro medicamento que es el tiotropio, que es un anticolinérgico. Y tenemos ya en aquellos pacientes que la cosa ninguno me ha funcionado, tengo otro grupo que es un fármaco anti-inmunoglobulina E, que es el omalizumab, o tengo los antileucotrienos y tengo también los bloqueadores de interleucinas, que ya son más específicos y por supuesto de manejo de especialista. Entonces fíjense que en 20 años se me siguen manteniendo corticoides inhalados, agonistas del receptor beta-2 adrenérgico de corta acción, los de larga acción, especialmente el formoterol, y luego ya me meten lo que es esa terapia específica a nivel inmunológico. Entonces, bien, de acuerdo al GINA, que es el consenso que nos da la orientación de cómo manejar, entonces volvemos a lo mismo, lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, ellos me hablan inicialmente de estos corticoides en dosis bajas, pero se puede utilizar los antileucotrienos, que es esa terapia también específica. Acá, sí me está cambiando. Fíjense que en el 2011 me estaban metiendo teofilina de liberación sostenida. Al 2019 ya no. Entonces, sigo corticoides, antileucotrienos, sigo los agonistas de larga acción, sigo con los inhibidores o los bloqueadores de la inmunoglobulina E, como el omalizumab, y se me mantiene el corticoide oral, ciclos cortos para evitar efectos adversos. Aquí me metían la teofilina, pero es lo que les digo, en este momento la teofilina, de acuerdo al GINA, no me la están recomendando por los efectos adversos que se presentan. Entonces tengo ahí prácticamente 4 grupos farmacológicos para manejo del asma. Pero yo solo les voy a referir a lo que es simpático-miméticos el día de hoy. Vuelve la estructura. ¿Cómo es que se llama esa? ¿Esa estructura cómo se llama? La feniletilamina, que es la base de las catecolaminas. Entonces ya dijimos, ese es el esqueleto. Cuando yo hablo de un beta-mimético, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí arriba tengo el primer reemplazo que se da en el carbono beta. Entonces estoy uniendo estos 2 radicales, mantengo el carbono alfa y la terminación amina y los hidroxilos. En esa condición estoy hablando de la noradrenalina. Y aquí, el reemplazo aquí abajo, la aparición de este metilo sobre el grupo terminal me da paso a la adrenalina. Cuando la noradrenalina se me biotransforma a nivel hepático, se me puede metilar, dando origen a la adrenalina, que también es es decir, es más broncodilatadora la adrenalina que la noradrenalina. Bien,
Vamos entonces, ahora sí, con mis receptores beta, lo que ya habíamos hablado. ¿Sobre cuál voy a trabajar yo específicamente? Si estoy en asma, yo solo quiero trabajar sobre el receptor beta 2. Sin embargo, yo quisiera que se diera solo el beta 2 para no tener efectos sobre corazón que me aumenten el gasto cardíaco. Pero aparentemente la especificidad no es tan alta, esa selectividad. No hemos podido saber si es por la dosis, si es por la población, si es que de pronto hay alguna población de receptores beta 2, pero lo único cierto es que cada vez que yo uso broncodilatadores, necesariamente se me presentan efectos sobre corazón. ¿Cuáles son los betamiméticos que tenemos en Colombia? Tengo salbutamol y terbutalina, que son los dos de corta acción. Entonces, en ese color pálido, tengo la estructura química de la terbutalina, reemplazos en el carbono beta, en el carbono alfa y sus dos hidroxilos que les decía que son indispensables para la broncodilatación. Y con el salbutamol en vino tinto, entonces tengo hidroxilo y su reemplazo a nivel de la cadena lateral. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos que se están esperando? Quiero disminuir la resistencia de la vía aérea, aumentar el diámetro. Eso es lo primordial y se logra con la gran mayoría de los broncodilatadores. Aquí hay algo importante, me aumenta la motilidad ciliar. ¿Eso les parece útil clínicamente? ¿Por qué, Esteban? Porque me facilita la eliminación del moco, claro que eso me gusta. Y por otro lado, me suprime la liberación de mediadores inflamatorios, es decir, me corta esa respuesta inflamatoria y me interesa muchísimo. Y si yo bloqueo la fosfolipasa A2, ¿qué efecto voy a alcanzar? Vamos a tener un efecto antiinflamatorio porque no hay producción ni de prostaglandinas, ni voy a tener producción de leucotrienos. Y ahí, por supuesto, me disminuye la permeabilidad vascular. O sea que, como decíamos, ideal este fármaco, porque me relaja músculo liso, me saca el moco y por el otro lado me está frenando la respuesta inflamatoria. Si yo me vuelvo a la fisiopatología, pues me parece regio. Sin embargo, lo que yo les decía, efectos adversos que ustedes tienen que estar monitoreando. Me aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, tiene un efecto cronotrópico positivo. Me aumentan las palpitaciones, quiere decir que tiene un efecto inotrópico positivo. Y además en un paciente con antecedentes de arritmias, ojo con eso porque es el paciente que puede tener antecedentes de arritmia, me las puede exacerbar. O sea, tiene efecto cronotrópico positivo, inotrópico positivo y vasmotrópico positivo. Me puede aumentar las extrasístoles o la taquicardia me la puede llevar a una arritmia, que puede ser auricular o ventricular. Entonces, todo depende de los antecedentes, pero sé que en un paciente sin antecedentes me aumenta frecuencia, me aumenta fuerza de contracción. Eso es impajaritable. Y las arritmias solo en el que tiene el antecedente. Ahora, cinéticamente, cuando yo quiero ver la conveniencia, entonces voy a mirar cómo los tengo, perdón. Entonces tengo, los de corta acción son estos dos, que son lo que ustedes vieron que encuentran en la literatura como los SABA, Short Action, de los beta-adrenérgicos. Estos son los de corta acción. Miren,
empieza la actividad broncodilatadora a los 5 minutos de haberlos disparado por vía inhalatoria y se me mantiene por 4 a 6 horas. Mientras que salmeterol y el formoterol, que son los LABA o los de larga acción, puede empezar a trabajar hacia los 20 minutos, entre 10 y 20 minutos, pero si el paciente está ya con una saturación de oxígeno llegándole a 86, pues por supuesto yo necesito algo más rápido, no voy a trabajar con ellos, además de que su forma farmacéutica es un polvo seco que en ese momento me podría agravar la crisis asmática. Entonces, por su forma farmacéutica disponible de estos, yo no los utilizo en crisis, prefiero utilizar los de corta acción. Recordar que por estructura química, pues estimulan su receptor beta 2, pero también van a tener un metabolismo hepático. ¿Y quién los metaboliza a nivel hepático? Pues va a ser la enzima que metaboliza el ligando endógeno. ¿Y qué es cuál? ¿Cómo se llama esta enzima? La catecol-ortometiltransferasa, exactamente. Entonces, se me metaboliza a nivel hepático. ¿Cuál es la vía de administración que tengo para todos ellos? La vía inhalatoria. Todos es por vía inhalatoria. Y se me eliminan a nivel renal. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos? Que puede durar su acción 12 horas. Por eso cuando el paciente ya le pasa la crisis, yo puedo pasarme a uno de estos fármacos porque solo tiene que administrarlo 2 veces al día. Mientras están en crisis, manejo estos y me toca 4 veces al día, mínimo. Bien, contraindicaciones. Ahora sí me voy al perfil de seguridad. Entonces, si el paciente tiene una falla cardíaca descompensada, por supuesto que no, porque yo estoy aumentando gasto cardíaco. Si tiene arritmias, se las disparo. Tendría ya la manera de poderlo manejar es que la arritmia esté controlada. Por eso sería una contraindicación relativa. Un infarto agudo del miocardio, tampoco pues, debería utilizarlos por el aumento del gasto. En paciente que tiene tormenta tiroidea o una tirotoxicosis estarían contraindicados. Aquí, esta diabetes mellitus es una contraindicación relativa. ¿A qué hace referencia? Como yo ya los uso por vía inhalatoria, la biodisponibilidad es muy, muy baja. Por supuesto que no me alcanza a afectar la producción de insulina y por lo tanto los niveles de glicemia. Entonces, por vía inhalatoria yo lo puedo trabajar en una diabetes mellitus. Cuando se usaban por vía sistémica, por supuesto que no. Una hipertensión no controlada, pues igual estoy aumentando el gasto, aumento la presión arterial, entonces tengo primero que manejarla para luego sí usarla. ¿Cuáles son las presentaciones que tenemos en Colombia? Entonces miren todo lo que tenemos acá. Ay, perdón. Yo lo tengo en ampollas. ¿Y por qué en ampollas? Para cuando se utiliza como útero inhibidor. En crisis asmática yo no lo utilizo en ampollas. Lo tengo en solución para nebulizar, por supuesto. Ya el paciente, yo voy a hacer la nebulización. Profe, Entonces, qué pena. Dime. Pues repetir, ¿para qué son las ampollas? Es que no entendí muy bien. Para manejar aquellas, cuando se utiliza como útero inhibidor para frenar las contracciones uterinas. Ah, ok, gracias. O sea, esto es la presentación que nosotros tenemos disponible, pero como les digo, ya no es la primera línea también en contracciones uterinas, pero está disponible en Colombia. La solución para nebulizar, por supuesto, es en manejo de asma y lo tengo para administración oral para niños en jarabe de 1 mililitro, pero realmente me produce efectos cardiovasculares importantes, entonces se sigue prefiriendo el inhalador. Y lo
esto me lo sacaron ya, las tabletas las sacaron del mercado porque era la continuidad, o sea, yo cuando la paciente me hacía amenaza de parto prematuro, se hospitalizaba y se le daba por vía intravenosa. Y luego se seguía el tratamiento por vía oral. Pero ya en este momento esta administración ya no se está utilizando. Entonces, me quedo prácticamente con estas, para el asma estoy trabajando con estas dos, con esta presentación y con el inhalador. Esperen un segundo que el inhalador, bueno, ya les hablo acá. Entonces, si se dan cuenta, el inhalador es lo más común que ustedes conocen, pero yo necesito de unos aditamentos que son espaciadores. Puede ser esta boquilla para poder sincronizar el disparo con la inhalación y que la velocidad de las partículas del principio activo no se me quede impactada en la orofaringe y se degluta y se pierda la dosis, sino que me disminuya la velocidad y de verdad vaya al bronquio. Entonces, en los bebés, donde yo no puedo sincronizar la inhalación con el disparo, se utilizan estos aditamentos que son las aerocámaras, y lo que busca es simplemente lo mismo, que no se me impacte, que de verdad llegue la dosis que se está administrando, que no se pierda, y ahí sí necesito que me coja la máscara, la boca y la nariz. ¿Por qué? Porque el niño pues se me va a asustar y tan pronto yo disparo, el niño llora, inhala, pero yo tengo que dejarlo por lo menos un minuto con la aerocámara para que inhale realmente la cantidad del fármaco. Pero estos aditamentos pueden ser un poco costosos, entonces ay, se me perdió el otro. Bueno, en Colombia nosotros utilizamos un aditamento y es con las botellitas de agua. La botellita de agua cristal le da la entrada perfecta en la boca, le queda perfecto para que case la boca del inhalador. Y por supuesto, para que me coja la nariz y la boca en los bebés, pues se corta, pero hay que protegerlo, por supuesto, con esparadrapo que no le vaya a lesionar la carita. Y funciona perfectamente. Le dejan ustedes más o menos los 15, 20 centímetros que tiene la aerocámara y le permite al niño que cumpla el mismo efecto, que inhale toda la dosis que se le está administrando. Entonces, los dos aditamentos que utilizamos son las aerocámaras y los espaciadores cuando utilizamos el inhalador de corticoide o de broncodilatador que estamos manejando. Y tengo los de larga acción, entonces tenemos el inhalador de polvo seco. Si ustedes se dan cuenta, esta palanca es la que me va a permitir el avance de la dosis, entonces normalmente se echa hacia atrás para que cargue la dosis y por la boquilla el paciente pueda inhalar su dosis, pero como les repito, esto es polvo seco, tiene que ser inhalado en un paciente que no esté en crisis. Y tengo este otro, que es la terbutalina, también viene en polvo seco, para poderla suministrar solamente 2 veces al día. Bien, hasta aquí entonces terminamos lo que son agonistas de receptores beta 2 adrenérgicos, que su principal indicación es para paciente con broncoespasmo, normalmente para el manejo de las crisis asmáticas o del asma, el manejo del asma crónica. Ahora vamos a otro grupo de fármacos que utilizamos y son los que me estimulan los receptores beta 1. ¿Cuándo quiero yo estimular receptores beta 1?
¿Qué dice Juan Sebastián Venegas? Pues doctora, yo creería que en falla cardíaca. En falla cardíaca, perfecto. ¿En qué otra patología puedo yo trabajar, estimular el beta 1 que dice Juan Grosso? Falla cardíaca, ¿qué más? Juan no está. Vamos con Lina Marcela Guerrero. Lina Marcela, ¿estás? Tampoco. Manuel Alejandro Mora. ¿Qué otra patología? ¿En qué otra patología puedo trabajar yo estimulando el beta 1? Bueno, parece que de los 52 estamos como con la mitad. ¿Quién me dice en qué otra patología? Camila. No sé si en hipertensión. En hipertensión trabajaría sobre beta 1. ¿Qué dice Gabriel? Yo estaba pensando en hipotensión, profe. Bueno, entonces, dependiendo de la patología, yo bloqueo o estimulo para poder estimular el receptor. Entonces, hipotensiones severas, ya vamos a ver, en la falla cardíaca, por supuesto, pero básicamente yo voy a trabajar el beta 1 para reanimación cardiopulmonar, especialmente en paro cardíaco. Ustedes se van a familiarizar con este receptor y los fármacos. Entonces, ¿qué tengo? Catecolaminas. Las catecolaminas las tenemos sintéticas y por eso yo puedo trabajar con noradrenalina, con adrenalina o con dopamina y los sintéticos. Entonces, recuerden que la noradrenalina, pues yo voy a, independiente de si la estoy utilizando para falla, para paro, pues yo necesito entender que me está trabajando sobre 3 grupos de receptores. Está sobre los alfa 2, está sobre los alfa 1, todos posinápticos, y sobre los receptores beta 1, especialmente a nivel de corazón y en el aparato yuxtaglomerular. Entonces, si eso es así, adrenalina también trabaja sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Cuál es la diferencia con adrenalina? ¿La encontraron? Estructuralmente es la metilación, sí, Esteban. Y ya por efecto farmacológico, por dianas, ¿cuál es la diferencia que tiene adrenalina con noradrenalina? No actúa sobre alfa, voy a pasarles aquí. Noradrenalina, miren, alfa 1, beta 1 y alfa 2. Diferencia con la adrenalina. Sí, Juan, es el beta 2. Adrenalina actúa sobre beta 2, mientras que la noradrenalina no tiene una gran actividad sobre él. Entonces, como broncodilatador, a mí me sirve es adrenalina, y de hecho la tenemos como adrenalina racémica. Entonces, esa es una diferencia entre noradrenalina y adrenalina. ¿Y cuándo está indicada las dos, a diferencia que no sea asma para el caso de adrenalina? Entonces, cuando tengo mi reanimación cardiopulmonar, cuando tengo shock cardiogénico, ese paciente que me hace hipotensiones importantes, como decía Gabriel, sea ese paciente que hace un síndrome de bajo gasto, ya sea por falla, ya sea por hipovolemia, esos pacientes
yo voy a trabajar con catecolaminas, pero no puedo perder de vista que yo quiero, en ambos casos, donde quiero ir a estimular. Yo quisiera trabajar fundamentalmente sobre el receptor beta 1 cardíaco, pero no puedo perder de vista que voy a tener efectos sobre el vaso sanguíneo por el estímulo de los receptores alfa. Entonces, aumento el gasto, pero también aumento presión arterial directamente sobre músculo liso vascular. Entonces, vamos viendo y ese me funciona. La dopamina, otra catecolamina que también la tengo sintética, y esta catecolamina es interesante por ser dosis dependiente. El efecto farmacológico me va cambiando. Entonces, primero voy a tener una vasodilatación renal y me mejora el gasto urinario cuando la utilizo en dosis bajitas porque me estimula los receptores dopaminérgicos del riñón. Entonces, en dosis de 5 microgramos por kilo minuto, yo puedo ver. Entonces, cuando yo utilizo estas catecolaminas, primera precisión, yo tengo el paciente hospitalizado, tengo al paciente monitoreado y ese paciente yo lo tengo con sonda vesical porque necesito ver cómo va su gasto urinario, cuál es esa producción del volumen urinario. Entonces, cuando voy a utilizar dopamina, bien sea porque el paciente me está haciendo bajo gasto cardíaco y me puede hacer en algún momento llegar al paro. Entonces, ese paciente, así va, yo quiera trabajar en esta dosis intermedia, arranco con la dosis más baja. Veo en el Cistoflow, o sea, la bolsita que me está recordando, qué tanta orina produce. Entonces, tan pronto yo veo que su producción es la normal. A propósito, ¿cuánto produce el ser humano de orina cada hora? ¿Cuánto es lo normal? Busquen en Google cuánto es el gasto urinario por hora. ¿Me encontraron? 12 mililitros por metro cúbico por hora, dice acá. ¿Cuánto, Gabriel? 12 mililitros por metro cúbico, por metro cuadrado, qué pena, por metro cuadrado por hora. Bueno, ¿y por peso lo tienes? 0.5 Ajá, mililitros por kilogramo por hora. exacto. Esa es la más fácil. Para clínica, uno se va por esa. Entonces, yo sé que el paciente, si el paciente me pesa 60 kilos, en una hora, ¿cuánto tengo yo que ver en la bolsita? 30. 30. Exactamente. Entonces, yo tengo que ver que esté dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque si yo aumento la dosis de dopamina, voy a causar, ya puedo ir provocando vasoconstricción renal y eso me disminuye el gasto urinario. Entonces, primero arranco con esta dosis para asegurar que hay un buen gasto urinario. Acá me dice Daniel Felipe Moreno que él tiene como dato 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, si bien es cierto, el rango del gasto urinario es de 0.5 a 1 mililitro por hora. Lo mínimo que yo puedo permitir es el 0.5, pero no caer de ahí porque ya es una oliguria y eso ya me puede indicar que el paciente me está entrando en una insuficiencia de tipo prerrenal. Entonces, 0.5 a 1 centímetro por kilo por hora es lo que yo sé que debo estar monitoreando. Cuando ya verifico que el gasto urinario está ahí, puedo subir la dosis de dopamina a la dosis intermedia, que es de 5 a 10 microgramos, ojo, no son miligramos, sino microgramos por kilo minuto. En esa condición, como estoy aumentando el gasto cardíaco, la presión arterial me debe estabilizar, la perfusión sistémica me debe mejorar. Rara vez tengo que llevarlo a dosis alfa,
que son las que me van a aumentar la resistencia vascular periférica. Lo usual es que en estas dosis yo mejoro función cardíaca, mejoro la perfusión sistémica y normalmente me quedo en ese rango. Si fuera necesario, pues tendría que llevarlo a los 10 microgramos por kilo minuto. Entonces, dopamina es una catecolamina que es dosis dependiente, que tiene 3 blancos de acción, receptores dopaminérgicos, los dedos que están en riñón, receptores beta 1 cardíacos, acá me disculpan, pero se me fue la letra normal, es la letra beta, y la letra alfa aquí. Entonces, tenemos D2, dopaminérgicos, beta 1 y alfa 1 serían los blancos de acción de la dopamina y ese blanco depende de la dosis. ¿Hasta ahí queda claro? Profe, o sea que mientras que esté en 1 a 5 microgramos por kilo, ¿solo va a actuar en el riñón? Sí, no alcanza a estimularme el receptor beta 1. Necesito que esté por encima de los 5 para que me haga la estimulación cardíaca. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, entonces eso con la dopamina. Y de hecho, dopamina es una de las catecolaminas que más se utiliza en cuidado intensivo. Por esa razón. ¿Cuándo está indicada? Cuando yo tengo una falla multisistémica porque hay un shock séptico, porque tengo el shock cardiogénico, porque tengo el síndrome de bajo gasto cardíaco, que el síndrome de bajo gasto cardíaco puede ser la consecuencia de una falla cardíaca descompensada. Entonces, en esas condiciones utilizo mi dopamina. ¿Cómo se utiliza? Entonces, lo ideal es que vaya por una vena central y ya vamos a ver por qué. No puedo utilizar vías periféricas. Acá se me quedó sin la palabra, vía periférica, porque ella me puede causar extravasación, me irrita muchísimo la vena y en esa condición yo puedo hacer necrosis local. Me explico, si se canaliza en la mano, por un lado me daña la vena por ser alcalina. Por otro lado, como es vasoconstrictora alfa, pues me va a llevar a una necrosis tisular. Entonces, siempre que se administre esta catecolamina, debe ser, por lo menos, ya ahorita no nos dicen tanto que sea vena central, sino una vena de grueso calibre, es decir, la mano no, porque la necrosis me puede llevar a la pérdida de los dedos y amputación. De hecho, han habido muchas demandas por esa situación. Tengo otra catecolamina de origen sintético que es la dobutamina. La dobutamina es una mezcla racémica. ¿Quién me explica qué es una mezcla racémica? Enantiómeros, exactamente. Entonces tengo que el 50% es la dobutamina levo y el 50% me corresponde a la dobutamina dextro, que son la misma estructura pero en espejo. Pero desde el punto de vista farmacológico tiene sus implicaciones. Miren que la dextro es agonista beta, acá es beta 1, y antagonista alfa 1. ¿Eso qué implica como efecto farmacológico? ¿Quién me dice? Si es agonista beta 1, ¿qué esperas? Si es agonista beta 1, pues yo espero que mejore contracción cardíaca. Hasta ahí todo va bien, pero resulta que es antagonista alfa. ¿Qué pasa? Me relaja vasos sanguíneos. ¿Eso me sirve en un paciente con falla? No. ¿Quién habló? Que no oí. Yo, profe. Dime, Gabriel. No me serviría. ¿El antagonista alfa por qué? Porque sí me va a generar una disminución de la irrigación y está en choque. Pues
va a empeorar su estado, ¿no? Bueno, pero entonces ven, te digo, porque me produce estas dos acciones simultáneas. Me mejora la fuerza de contracción. Si te mejora la fuerza de contracción, ¿qué pasa con la hiperperfusión sistémica? Pues aumentaría. Me mejora la perfusión, ¿cierto? Y si además relajas el vaso sanguíneo de los diferentes órganos, ¿qué pasa con la perfusión? Mejor aún más. ¿Cierto? Entonces, en este caso, hay que ver todo el contexto, pero la parte de estro de la dobutamina me serviría porque me está relajando y el corazón no tiene que trabajar tanto. Con una contracción bien hecha me perfunde bien porque no hay que vencer resistencias. Eso es lo chévere, no hay que vencer resistencias. Sin embargo, miren lo que pasa con la parte Leo. Me dice que es agonista alfa. Y entonces, ¿qué pasa, Gabriel? Gabriel Albarracín. En ese caso aumentaría la contracción de los vasos. De los vasos. Y eso sí no sería tan útil, ¿cierto? Ah, exacto. Pero es un agonista beta. ¿Qué pasa? Aumentarían la contracción del corazón. La fuerza Aumenta de la contracción. contracción, pero me mejora el trabajo de la bomba, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esto? Pues como aumenta la resistencia periférica, pues ese aumento en la contracción no sería tan eficiente. No sería tan eficiente, exacto. O sea que lo poquito que yo logro mejorarle al corazón no logra vencer esta resistencia. Entonces, pero si yo miro, los dos son agonistas beta, tanto el dextro como el levo. O sea que su función sobre beta 1 entre los dos enantiómeros, al sumarlo, pues puedo decir que aumenta la actividad de los receptores beta 1. ¿Y qué pasa sobre el alfa? ¿Cómo ven ustedes? Me quedo en tablas, porque el uno aumenta y el otro lo disminuye. Entonces, prácticamente esta dobutamina me queda como un agonista beta 1, aún sabiendo que tiene una mezcla racémica. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Dime, Gabriel. ¿No se podría aplicar primero la dextro para que así ya el receptor estuviera ocupado por el antagonista alfa y la acción de la leo solo fuera agonista beta? Pues, a ver, Gabriel, resulta que esta mezcla racémica tú no la puedes separar. Ok. Y esta mezcla viene 50-50, que era lo que estaba diciendo ahí Esteban. Si me cambia la proporción de los enantiómeros, la respuesta también me puede variar. Pero en el mercado nosotros tenemos la mezcla que no la puedo separar, pero yo sé qué está pasando, me bloquea la respuesta alfa, pero se me mantiene muy bien la respuesta agonista beta. Entonces, ¿qué pasa con esta dobutamina? Me quito los posibles efectos que puede tener la dopamina. Entonces, más fácil de manejar. Si yo solo quiero mejorar función cardíaca, me voy con una dopamina seguro y no tengo tanto problema con efecto adverso. ¿Eso queda claro? Sí. Sí, ok. Bien, ahora, miremos esto. Yo necesito lo que les hablaba. Tengo un efecto inotrópico, tengo un efecto cronotrópico positivo y el gasto cardíaco. Cuando yo comparo, hasta aquí, las tres, después hablamos del isoproterenol. Cuando comparo las tres catecolaminas, ¿qué piensan ustedes? Tengo un paciente en paro. ¿Con cuál se van?
¿Cuál les gusta? Paciente en paro. ¿Qué dice Daniela? Daniel Felipe. Noradrenalina. Daniela nos dice que noradrenalina. ¿Por qué te gusta esa? Bueno, Por el dime. efecto inotrópico, pero realmente me entran mis dudas con respecto a la adrenalina en la parte de el efecto cronotrópico. No sé qué sería mejor ahí. Bueno. Entonces todo depende del antecedente del paciente, si lo tenemos, de qué lo llevó al paro. Si fue un infarto, miren que en términos generales, con todas ellas, por supuesto, yo estoy aumentando el gasto. Pero acá, por ejemplo, la noradrenalina dice que tiene un efecto cronotrópico negativo. O sea que el aumento del gasto depende únicamente de la fuerza de contracción. Eso me gusta. Mientras que adrenalina me puede aumentar la frecuencia, dice que aumenta o puede disminuir, pero normalmente me aumenta un poco la frecuencia cardíaca, igual que la dobutamina. Pero el efecto inotrópico de la dobutamina es un poquito menor a las otras dos. Entonces, cuando el paciente si tiene el infarto, por ejemplo, a mí esta parte del cronotropismo me interesa porque ella me dispara un efecto vagal que no lo hace la adrenalina. Y al dispararme el vago, pues hace que me baje un poco esa frecuencia cardíaca. Entonces, me ayuda a que no haya tanta demanda de oxígeno por el aumento en la actividad cardíaca. Entonces, todo depende de la condición del paciente, porque ese isoproterenol tiene una muy buena respuesta cardíaca, pero me aumenta muchísimo el cronotropismo y por lo tanto me aumenta el gasto cardíaco más que las otras catecolaminas. Entonces, también yo tengo que ver son los antecedentes del paciente. Con los tres yo reanimo, pero ¿de qué depende? Entonces, ¿cuándo vamos a indicar el isoproterenol? Por ejemplo, cuando tengo este shock cardiogénico no asociado a la hipotensión grave, miocardiopatías dilatadas. Y resulta que ese isoproterenol es agonista beta 1 y beta 2. Él entró de hecho como broncodilatador, pero era tal el efecto que marcaba sobre el beta 1 que prácticamente eran peores los efectos cardíacos que los respiratorios. Entonces ya no se utiliza como agonista beta 2, sino para la reanimación, aprovechando que tiene este efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Entonces, chicos, hasta aquí llegamos ya con nuestras catecolaminas, con los agonistas beta 1, beta 2, y prácticamente quedaría cubierto lo que son nuestros simpático-miméticos. Nos quedó faltando los receptores, los agonistas de receptores alfa, que prácticamente estos los encontramos más es en los antigripales y esto se los explicaré en la siguiente sesión que tengamos para completar este segmento. ¿Tienen preguntas hasta acá? Profe, o sea que en un paciente sin ningún antecedente de paro, o sea, la mejor ahí sería la noradrenalina. ¿Sin antecedente de paro o de infarto? De infarto, qué pena. Ah, de infarto, sí. Sin embargo, recuerden que tiene el efecto vasoconstrictor importante. Entonces, ustedes verán que en clínica las que más utilizan son dopamina, adrenalina, dependiendo, pues, vuelve y juega de los antecedentes. Acá de la noradrenalina, lo que les decía, tengo en cuenta que tiene el reflejo vagal para bajarme el efecto cronotrópico y por el otro lado tiene un efecto muy importante sobre los vasos sanguíneos, incluso más que la adrenalina.
Ok, profe, gracias. Ahora, cuando ustedes tienen paciente en paro, prácticamente yo voy a la disponibilidad que tenga en mi carro. Entonces, cualquiera de las tres, ustedes pueden utilizarla si el paciente está en paro, adrenalina, noradrenalina o dopamina, lo que tengan a la mano y arrancan, que ya después, una vez se estabilice el paciente, pues se va viendo con qué se continúa, qué está pasando y se reevalúa. ¿Queda claro? Listo, profe. Gracias. Listo, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces dejamos por hoy acá. Nos vemos en la próxima. Dieguito, estamos el jueves, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Entonces el jueves seguimos con el tema y arrancamos con simpaticolíticos. Les deseo un muy buen día, y nos estamos hablando. Diego, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Buen día. Bueno, gracias, lo mismo, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.